Zona Franca. Gracias por vernos en Zona Franca. Gracias por seguirnos en diariopresencia.com. Pues bien, allá en las Chuapas, el rey del rumor volvió a ser de las suyas. Renato Tronco Gómez, a quien no le fue permitido registrarse como candidato del PRI, como él había asegurado que lo iba a hacer y como había retado que lo iba a hacer, ahora vuelve a lanzar declaraciones a diestra y siniestra y afirma que este lunes se iba a confirmar que él era el candidato del PRI, respaldado por el PRB y respaldado por el PB. Es muy su estilo, y en su estilo, pues varios priistas cayeron en el garlito y rápidamente salieron a decir que entonces se iba a consumar el pacto de voto de castigo en contra del PRI allá en las Chuapas. Finalmente, no hay nada oficial. Esa es la gran verdad, y Renato pues sigue jugando con el rumor, que es su especialidad, y trata de llevar a los priistas a declarar, pues a hacer declaraciones fuertes en contra del PRI estatal. Ya algunos ya empezaron a moverse, ya habían declarado de que Fidel Herrera Beltrán era un traidor al PRI en las Chuapas. Lo cierto es que no hay nada todavía, pero también lo que sí es cierto, que si Renato Tronco participa como candidato a la presidencia municipal, será la crónica de una derrota anunciada. Renato Tronco pocas oportunidades tiene de volver a ser alcalde de las Chuapas, realmente por su muy peculiar forma de hacer política, de hacer trampas, de jugar traiciones y pues por los serios señalamientos que hay en su contra. Realmente la situación es muy delicada para el PRI en las Chuapas, porque lo que sí será cierto y lo que sí es un hecho, que si es candidato va a haber voto de castigo de priistas, y con esto afianzar más la victoria del Partido de Acción Nacional en las Chuapas, cuyo gobierno es panista actualmente. Sí, Roberto, a mí me da la impresión que es un acto de irresponsabilidad política el seguir alentando a Renato Tronco. Renato Tronco representa una regresión dentro de la política chuapense. Se le vio gobernar, se le ha visto abusar, dispone de recursos públicos, usa las patrullas que le da seguridad pública como si fueran su escolta personal, amedrenta a sus enemigos, amenaza a los adversarios políticos y lo peor, se burla del gobernador de Veracruz. O sea, esto es una burla para el gobernador de Veracruz. Si Fidel Herrera cree que dándole un poquito de alas le va a servir para tener un escenario político caótico como el que le gusta generar siempre al gobernador y va a poder controlar las piezas, yo creo que va a ser la crónica de una derrota anunciada para Renato Tronco y va a ser la crónica de una derrota anunciada para el PRI de las Chuapas. En el momento en que pudo haber recompuesto la situación política de las Chuapas, dándole su espacio a los verdaderos priistas, dejando fuera de toda jugada a Renato Tronco, ¿sí? Reñido ya Renato Tronco con el PAN, es todo este movimiento que hace Renato y donde no hay nadie en el PRI estatal que pudiera meter orden. En ese momento estamos observando un caos que le puede generar un problema político muy serio al PRI. Y están desperdiciando un capital político porque hemos observado a la gente que está en el PRI de las Chuapas verdaderamente comprometidos en sacar adelante esta elección que viene. Y desgraciadamente parece ser que prevalece más, como dices tú, el rumor que genera Renato Tronco. Y te digo algo, esto es propio de mentirosos profesionales y Renato Tronco se convirtió en un mentiroso profesional. Pues bien, pero también hay un detalle ahí, Mucio, que es muy significativo. El hecho de que el PRI estatal, Fidel Herrera Beltrán, no le dan certidumbre a los priistas de las Chuapas. Así es. Porque una verdad también es de que en este fin de semana, de acuerdo a lo que consultamos con varios priistas allá en las Chuapas, el dirigente del PRI estatal ni siquiera les tomaba la llamada, ni siquiera los atendía. Eso también es una gran verdad, lo que provoca incertidumbre y lo que aprovecha muy bien Renato Tronco.
puede ser que Renato Tronco sea candidato del PRI a través del PRB y el PB, lo puede lograr, pero lo que sí va a lograr también es el voto de castigo. Y lo he comentado en veces pasadas. Finalmente, Javier Duarte de Ochoa, el candidato a la gubernatura del estado, pues se podría embarrar las manos. Se podría embarrar las manos de toda esa corrupción, de ese señalamiento de un crimen político que lleva pues Renato Tronco en su historial, lo podría también embarrar al candidato del PRI y con ello pues empezar a tejer su derrota, a hacer también esta crónica de una derrota anunciada. Eso es lo que puede pasar para el PRI allá en las Chuapas. No la tiene fácil. Realmente el gobierno municipal panista ha hecho un buen papel en cuanto a obra pública. Creo yo que uno de los mejores papeles en los últimos años, al margen del trabajo que también hizo allá el Partido del Trabajo a través de doña Angélica Santos Rueda, que quizás hizo un papel político desastroso, pero en cuanto a obra pública, fue una obra pública que se aprecia y se respeta, y la cual también ha seguido los pasos del actual alcalde Antonio Pucholén Cárdenas. Por cierto, que Angélica Santos Rueda y Pucholén Cárdenas pertenecen de alguna manera al mismo grupo político que viene precisamente de la Iglesia Católica. Así es. Sí, y que hoy, pues bueno, están jugando por el PAN, están haciendo un buen papel, y creo que esa es su mejor carta de recomendación ante la ciudadanía de las Chuapas. Nada más una pregunta, Roberto. Tú que tienes el escenario muy claro, muy directo de lo que es la política de las Chuapas. Nada más una pregunta. Si Renato Tronco es candidato por esa alianza de PRI, PRB y PBM, si Renato Tronco finalmente es el candidato, se impone a los priistas, ¿cuál es su destino el día de la elección, el 4 de julio? ¿Qué va a pasar con el panismo y qué va a pasar con el priismo? Eso yo quisiera que tú me lo dijeras, porque tú tienes un escenario muy claro. Mira, es claro que el PAN y el PRI, en cuanto a los votos, se van a unir. En cuanto a los votos, se van a unir y podríamos estar anticipando la victoria del PAN, si Renato llega a ser candidato. Es decir, el voto de castigo de los priistas más el voto de los panistas va a ser la derrota de Renato Tronco Gómez. Así es, eso es lo que se está viendo, es lo que nos está diciendo el panorama político real que se vive en Chuapas. Bueno, yo te digo algo, es una perversidad política del gobernador Fidel Herrera mandar a su partido a perder, todo con tal de acabar con la carrera política de Renato Tronco. Pues así están las cosas, y vaya que allá en las Chuapas, muy complicado para Fidel Herrera Beltrán, y creo que es nada más cuestiones de tomar decisiones. La decisión es lo que va a importar en las próximas elecciones. Zonas Francas.